Saludos y bienvenido al canal. Espero que todos se encuentren bien y hoy el tema es sumamente interesante, especialmente porque hoy conocerán de algunas monedas que no solamente son controversiales, sino sumamente valiosas. Si todavía no se ha suscrito, espero que lo considere y no se olvide activar la campanita para que le notifiquen cada vez que someto un nuevo video. Ahora vale la pena hablar de la primera controversia y es por esta moneda de 1933, el Saint-Gaunter. Y no sé si lo estoy pronunciando bien, pero se los dejo aquí en pantalla. El Double Eagle, vendido en el 2021 por 18.87 millones de dólares. Y esta es oficialmente la moneda más cara del mundo. Pero eso no es lo que lo hace tan controversial. Poco después de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, que ellos acuñaran 445.500 Double Eagle en 1933, el presidente, para ese entonces, Franklin Roosevelt, emitió la orden ejecutiva que prohibía la propiedad privada de monedas de oro. Supuestamente, la Casa de la Moneda fundió todos menos dos ejemplares que fueron donados al Museo Smithsonian. Sin embargo, en 1937, un total de 20 piezas fueron tomadas ilegalmente de la Casa de la Moneda, compradas por el comerciante de la moneda de Filadelfia, Israel Swent, y luego revendidas. Si bien el gobierno pudo incautar y destruir 9 de las monedas, el rey de Egipto compró unas antes de exportarlas legalmente en 1944 y 10 estaban escondidas en una caja de seguridad. Cuando el comerciante de moneda británico Fendon devolvió la moneda de Farouk a los Estados Unidos, el gobierno arrestó a Fendon y confiscó la moneda. Después de algunas idas y venidas, Estados Unidos tuvo que reconocer que la venta del rey de Egipto había sido legal y le devolvieron la moneda a Fendon. El gobierno acordó monetizar la moneda y obligó al próximo propietario a pagar una tarifa de valor de $20, además de los más de 7 millones que generó en su venta en el 2002. Actualmente es el único ejemplar sobreviviente de esta controversia que es legal para coleccionar. Veamos la próxima moneda y este es el Standing Liberty Quarter tipo 1, que fue diseñado por el escultor McNeil y puesto en circulación por primera vez en 1916. Y la verdad que esta moneda enfrentó una reacción al público inmediata. ¿Por qué? Porque para el público, le estoy hablando para ese entonces, para el público el diseño se mostraba cierta desnudez pública. De hecho, el escultor McNeil diseñó a Lady Liberty de pies con orgullo entre dos pedestales, con un vestido suelto sobre el hombro izquierdo y con el pecho derecho al descubierto. Estas primeras monedas quarter de Standing Liberty son las primeras monedas estadounidenses en circulación que incluyen desnudez femenina. Qué controversial para ese tiempo, ¿verdad que sí? Es verdad que se desconoce por qué el diseñador McNeil eligió dicho diciendo, exponiendo a Lady Liberty. Pero lo que sí le puedo decir es que esta controversia llegó hasta la Sociedad para la Supresión del Vicio de Nueva York. Y bueno, rápidamente comenzaron a presionar al Congreso en un esfuerzo por forzar un rediseño. Entonces el diseño se cambió a fines de 1917 y Liberty se vistió con una prenda interior de cota de malla.
De todos modos, estas monedas tipo 1 son bastante coleccionables y obtienen un buen precio comparado con las monedas del tipo 2 de Standing Liberty. Veamos ahora la próxima moneda y esta es la de 1964 de el Peace Dollar, el de la paz, que esta moneda es quizás una de las más controversiales en el ambiente numismático moderno estadounidense. Debido al auge económico posterior a la Segunda Guerra Mundial, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos se enfrentaba a un mayor demanda de monedas de plata a principios de la década de 1960. Y bueno, para satisfacer esta demanda se autorizó la producción de estas monedas de la paz nuevamente por primera vez en 30 años. Cuando la noticia de esta moneda se filtró al público, los coleccionistas se volvieron locos. Sin embargo, en 1965, en medio de mucha controversia, la Casa de la Moneda de Denver acuñó más de 316,000 monedas de la paz con fecha de 1964, pero estos nunca se emitieron y se cree que todos se derritieron. Sin embargo, es posible que varias de estas monedas los hayan sido tomados por trabajadores de la Casa de la Moneda. De hecho, PCGS, que es una compañía que certifica moneda, tiene hasta una recompensa permanente de $10,000, que ellos lo pagarán simplemente por ver una moneda de la paz auténtico de 1964D. Ojo con eso. Otra cosa que debo mencionar que es importante, si se encontrara un ejemplar hoy en día, sería ilegal poseerla, ya que la moneda nunca se monetizó oficialmente. Veamos la próxima moneda y esta se considera controversial y es la moneda de $1,804, que ahí le coloco en pantalla también cómo se llama esta moneda. Estas monedas se acuñaron por orden del presidente Andrew Jackson en 1834 para ser utilizadas como obsequios diplomáticos para líderes extranjeros como el sultán de Muscat y el rey de Siam. Si bien pueden haber hasta 19,570 ejemplares producidos por la Casa de la Moneda, pero se dice que solo hay 8 ejemplares conocidos que sobreviven en la actualidad. Pero tal vez se pregunte, ¿dónde está la polémica o controversia? Pues un funcionario de la Casa de la Moneda llamado Theodore comenzó a producir ilegalmente dólares de 1804 reconstruidos en 1857. O sea, conocidos como los dólares de plata de 1804 clase 2 y venderlos de forma privada a coleccionistas que creían que eran de la emisión original de 1834. Esto salió a la luz por primera vez en 1861, cuando los coleccionistas de la Sociedad Numismática de Boston se quejaron a la Casa de la Moneda que estaban vendiendo monedas reconstruidas a varios comerciantes. Si bien 4 de las 5 monedas de clase 2 se devolvieron a la Casa de la Moneda y se fundieron, de hecho, a mediados de la década de 1860 se acuñaron ilegalmente varios de estas monedas de 1804, conocido como el tipo 3, o sea que existe la clase 1, clase 2 y clase 3, y se sabe que han sobrevivido 6 ejemplares de la clase 3. Así es que estas monedas siguen siendo ilegales y aunque el Departamento del Tesoro probablemente no intentará confiscarlas, pero es importante mencionar este detalle. Y sé que mencioné 10 monedas que son controversiales, pero bueno, para que no se haga muy largo este video, he decidido hacer otro video con las otras monedas. Y es que este video continúa, por lo tanto, quédense en pendiente al próximo video. ¿Y le gustó este video? Pues déjenme un comentario para leer su opinión.
También apreciaría que compartieran mi video en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.